Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamerz y en esta oportunidad les estoy trayendo nuevo video del juego de Age of Empires Mobile. Y hoy estaremos viendo prácticamente lo que es la filtración de un par de héroes que quiero traerles acá, a ver si se escucha el audio. Bien. Como raro, ¿no? Sí, se escucha ahí un poco. Creo que sí. Bueno, espero que se escuche. Bien, les estoy trayendo video de 3 héroes que se han filtrado. Bien, ya más o menos tienen la imagen, pero ahora vamos a estar viendo cuáles son esos héroes que están llegando. Prácticamente son de, no sé, temporada 4 aproximadamente, porque nos habían anunciado, por ejemplo, 5 héroes que llegaron muy pronto. Bien, ya teníamos lo de la temporada 2, Lubu y todos esos héroes que ya conocemos. Ahora la temporada 3 nos iba a traer a Saladino, a Mansa Musa, a Mehmed, a Ramsés y a Carlomagno. Y ahora en el servidor, los servidores más viejos, se han filtrado 3 héroes más, un héroe y 2 heroínas. Bien, que vamos a ver. ¿Quieres comprar tus AP Coins y monedas imperiales al mejor precio del mercado? Te presento a Eneva, el nuevo patrocinador del canal, donde vas a estar obteniendo un 10% de cashback y por supuesto también la promoción del 2x1 si no has comprado en otros sitios. Bien, si no compraste en otros sitios, vas a estar obteniendo el 2x1 y el 10% del cashback utilizando mi link que te dejo en la descripción de los videos. Aquí en el canal, a ver quiénes son y qué es lo que traen. Bien, y cómo se pueden emparejar. O sea, qué es lo que recomienda el juego, pero luego tendrán que ir viendo ustedes con qué héroes los van emparejando. Bien, teníamos a Saladino y Mehmed a ese, perdón, no era Saladino. Vamos a ir bajando. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que den like y compartan este video para que llegue una mayor cantidad de jugadores. Y aquí lo vemos al primero, que es Belisario. Bien, prácticamente Belisario tenemos que es un héroe de estratega, si no me equivoco. Sí, estratega de ataque y de impacto secundario. Puede llevar tropas de lanceros o piqueros y caballería. Vamos a ver su primera habilidad. Su primera habilidad dice que inflige daño de estrategia a un máximo de 2 tropas enemigas en un área en cono enfrente. 104.30% de daño. Bien, bonificación de estrategia y aumenta la probabilidad de activación de las habilidades de impacto secundario del héroe en un 1.49% durante 6 segundos. Cuando solo hay un objetivo, inflige daño de estrategia una vez más. Índice de daño 89.40. Hay que ver esta habilidad y da 100 de ira. Hay que ver estas habilidades qué tal. O sea, hay que irlo probando con un tiempo, luego ir viendo, o sea, a medida que otros jugadores también vayan haciendo pruebas. Y bueno, ir viendo si es este mejor héroe, cuál es mejor héroe y todo eso. Bien, pero se van a ir incorporando con tiempo a lo que son los tier lists, a las guías y al contenido que se va a ir haciendo en general. Su habilidad característica: después de lanzar un ataque básico, inflige una instancia de daño de estrategia a la tropa enemiga, 89.40%. Bien, cada 3 activaciones también activa una habilidad aleatoria de impacto secundario aprendida con un aumento de daño del 7.45%. Bonificación de estrategia. Luego tiene estas otras habilidades que pueden ser cambiadas y tiene que se le puede colocar persecución estratégica. Tiene esta otra, pezuña de hierro conquistadora, ataque doble, hay que ver esto, impacto aplastante. Y bueno, habría que ver esas habilidades que tales son. Y nos dice que podemos emparejarlo con otra heroína que ya vamos a ir viendo quién es esta heroína que llega al juego. Y tenemos que verlo como principal, o lo recomienda como principal, con la opción de colocarlo con Aníbal de secundario y Ahsoka en tercer lugar, o sustituirlo por estos otros héroes. No sé que también podría ir funcionando, y si no, colocarlo con esta heroína y con Ahsoka. Bien, estas son las opciones que te da para combinar. O sea, puedes utilizarlo para caballería y para piqueros. Bien, en este caso te recomienda así. Habría que ir viendo qué tal. Aunque acá es guerrero y estrategia, no tiene nada que ver. O sea, estos sí pueden ser. Y este también, o sea, son los tipos estratega. Hay que ver si va a ir bien con este que es guerrero. No, ya no te da tanta bonificación. Pero bueno, habría que ir viendo. Y vamos a la otra heroína que estaría llegando muy pronto también. Que prácticamente ya falta nada para que te lo revele. Bien, que es Isabel I, la heroína Isabel I, que es
también del tipo estratega, y solamente puede llevar unidades de piqueros. Bien, su principal habilidad, o sea, su habilidad de comandante inflige daño de estrategia a un máximo de 3 tropas enemigas en un área en cono enfrente, índice de daño 16.22%, bonificación de estrategia, reduce la armadura y la estrategia del comandante enemigo en 14 puntos, bueno, 14.9% pone acá, y les otorga a tus tropas una probabilidad del 100% de calcular el daño contra el valor más bajo entre la defensa de poderío y la defensa de estrategia del enemigo durante 6 segundos. Concede 100 de ira inicial al entrar en combate. Hay que ver qué tal funciona esta heroína con estas habilidades y cuáles son los resultados que da. Para eso falta. Bien, seguramente que nadie la debe tener. Quizás los que más dinero ponen, pero está difícil. Bien, anula todos los efectos de regeneración de tus tropas. Esto es raro. No deja que mis unidades se regeneren. Cuando inflige daño, activa la asimilación y convierte un 1.49% del daño infligido de tus unidades, aumentando todo el daño infligido por tus héroes en un 4.47%. Otorga una probabilidad del 8.94% de calcular el daño según la defensa de poderío o defensa de estrategia de tu enemigo. Hay que ir viendo. Bueno, después tenemos estas habilidades también que se le pueden colocar. Estrategia definitiva, impacto aplastante, ofensiva triple. Bien, activa aleatoriamente uno de los siguientes efectos. Cada 9 segundos. 1. Inflige daño de poderío, índice de daño 80%. 2. Inflige daño de estrategia, 80%. 3. Aumenta el daño recibido en un 6.46% durante 3 segundos. El enemigo recibe más daño. Hay que ver eso. Acá tenemos esta otra que se llama Rosa Tudor. Cuando tus tropas activan asimilación, reduce el daño recibido en un 4.4%, aumentando el daño que inflige tu comandante en un 1.01% durante un segundo. Y este efecto no se puede acumular. Hay que ver esto, porque esta es con la habilidad que tiene ya ella incorporada, que da asimilación. Creo que era esta, a ver. O esta otra. Asimilación. Va con esta. Hay que ver qué tal funciona. Y bueno, vamos a ver las animaciones. No nos va a dejar. Vamos a ver dónde se obtiene. Este se obtiene en avenimiento legendario. Y ella se obtiene en el gobernador más poderoso. Vamos a ver si podemos apreciar la animación de los Belisario. Bueno, de guerra, todo quemándose. Bastante conflictivo. Típico guerrero. Un gran conquistador. Y vamos a ver la heroína. La animación prácticamente más diplomática, más de una reina, de una gran reina, ¿no? Isabel I. Creo que fue una de las mejores monarcas de Inglaterra. Me puedo equivocar. Pero prácticamente un gran imperio se forjó y bueno, logró muy buenas cosas. Y vamos, aquí ya están viendo a la tercera heroína que está llegando, que se llama la Gerta. La Gerta. No sé cómo se dirá. Bien, y prácticamente es perforación, activo y espadachines. Se va a poder utilizar con héroes como Miyamoto, como Tiriwana, con el Rey Arturo y alguno más. O sea, bien, se obtiene el avenimiento legendario de temporada 4. Su animación es esta, que no está nada mal con el escudo y la espada. Bien, esos armamentos, de los mejores estilos. Bien, del frío del norte. Y bueno, no sé si será de los... ¿Será la misma de los vikingos o será otro personaje celta de algún otro lado? Pues yo le estoy errando. No sé, me lo dejan en los comentarios. Ver quién era ella, pero bueno, habrá que ver. Bien, y acá tenemos que su habilidad inflige 3 instancias de daño de poderío a las tropas enemigas, índice de daño 44.70%, hace que el héroe ignore un 2.98% de defensa al infligir daño y aumenta la probabilidad de activación de habilidades activas características en un 1.49% durante 6 segundos. Otorga menos ira, 50 puntos apenas. Esta otra
Dice, inflige daño de poderío a la tropa enemiga, 56.62%, con un 30% de probabilidades de aumentar en un 10% cada 3 segundos, hasta un 70% como máximo, y de ignorar un 2.98% de la defensa del enemigo. Aplica juicio a tu héroe y al comandante al activar habilidades activas características. Hay un 17.88% de probabilidades de activar la habilidad una vez más. Bien, el daño se reduce en un 35%, máximo una activación por turno. Hay que ver bien cómo funciona esto. Y bueno, aquí las habilidades que trae. Tenemos esta que es golpe inigualable. Esta otra que es linaje iracundo. Bien, tiene sus cosillas. Habrá que ir viendo luego cómo funcionan bien. Espíritu ensalzado y sed de sangre. Bien, hay que ver esas habilidades que tal van a funcionar. Recomendaciones que no da el juego es con Yudi, con Constantino el Grande. Bien, o si no, sustituirla por el héroe Mehmed o Miyamoto. Aparentemente va a ir mejor con pero no es tan buena opción porque es de los cofres VIP, por lo tanto es 100% pay to win. Si tenés a Yudi y hay algún otro héroe ya de temporada 2 o temporada 3, vas a poder colocar luego a la Gerta, que es de temporada 4. Bien, vas a sustituirlos. Por ejemplo, puedes sustituir a la Gerta por Drivana o por Miyamoto. Yo qué sé, habría que ver. Quizás Miyamoto de principal, Yudi secundaria, o no sé, o Mehmed o la Gerta. Y alguno de estos hay que ver, no sé, habría que ver qué tal. Si no, el Rey Arturo, aquí está, y acá tercera opción. Hay que ver eso, por qué la colocan allí. Bien, las pruebas dirán luego cuáles son las mejores opciones para esta heroína y para los otros héroes, para Belisario y para Isabel I. Cuáles son las mejores combinaciones o emparejamientos, las habilidades y todo eso se va a ir dando. Bien, espero que les guste el video. Si es así, suscríbanse al canal, den like y compartan para que llegue una mayor cantidad de jugadores. Y bueno, estar informados como siempre aquí en este canal, para la comunidad hispanohablante sobre todo, pero para aquellos que hablan inglés también, a través de los subtítulos pueden obtener todo este contenido. Bien, muchas gracias por todo. Hasta la próxima, que tengan un muy, pero muy buen juego.